Bienvenidas y bienvenidos a este recinto legislativo. En el libro El político y el científico, Max Weber define a los funcionarios modernos como trabajadores intelectuales excelentemente especializados gracias a una preparación con el altísimo valor de la integridad. Y a su vez nos advierte que de no existir este funcionario profesional, se cernería sobre nosotros el riesgo de una tremenda corrupción y una general incompetencia. Para nuestro infortunio, mediciones como métrica de la transparencia elaborada por el CIDE evidencia justo este último panorama que nos advierte el sociólogo alemán. Precisamente instituciones tales como la Auditoría Superior de la Federación y las propias Contralorías internas, en aras de combatir este fenómeno, a través, por ejemplo, de las auditorías, trabajan en este ámbito. Sin embargo, en la Auditoría Superior de la Federación se está desarrollando una auditoría especializada en descubrir fraudes y delitos en el desarrollo de la función pública como apoyo a la auditoría gubernamental, conocida como auditoría forense. Con tal motivo, la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México ha hecho la convocatoria para conocer de este novedoso campo y para lo cual nos honramos contar con la distinguida presencia de la doctora Muna Durabuchain, directora general de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación. Muy bienvenida, doctora. De igual forma, saludamos con aprecio al señor presidente municipal de Ayapango, alcalde Pedro Alfonso Sánchez Solares. Recibimos con aprecio en este recinto legislativo al señor alcalde de Tonatico, presidente Elodio Godillo Méndez. Desde luego, saludamos al doctor Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo del Estado de México. Muy especial agradecimiento y recibimiento les ofrecemos a los ayuntamientos y administraciones municipales que nos distinguen con su valiosa presencia. Es un honor contar con la presencia de los señores síndicos, regidoras y regidores, contraloras y contralores, señoras y señores directores de la Dirección Jurídica, Derechos Humanos, Seguridad Pública, Obras Públicas, Planeación, Administración, así como de Tesorería, Quejas y Responsabilidades, así como el personal que integra las áreas mencionadas de los municipios que con el permiso de ustedes me permitiré mencionar. De los municipios de Cuautitlán, Naucalpan, Melchor Ocampo, Ocoyoacac, Sinacantepec, Ecatepec, Tenango del Valle, Tecámac, Almoloya de Juárez, San José del Rincón, Teoloyucan, Polotitlán, Atizapán de Zaragoza, Chimalhuacán, Jiquipilco, Santo Tomás, Lerma, Otzolotepec, Ayapango, Amecameca, Temascaltepec, Atlacomulco, Tonatico, Valle de Chalco, La Paz, Soyaniquilpan, Joquisingo, Temuaya, Tianguistenco, Apasco, Ocuilan y Villa Victoria. Un caluroso aplauso y sean muy cordialmente bienvenidos. También agradecemos la valiosa presencia de jóvenes estudiantes y académicos, muy especialmente del Instituto Superior Concordia, que hoy nos acompañan, del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, AC, de la Universidad del Valle de México, Campus Toluca, y de Univer Milenio. Sean todos cordialmente bienvenidos a este recinto.
compañeras y compañeros de las dependencias del Poder Legislativo, medios de comunicación, público en general, bienvenidas y bienvenidos todos. Para comenzar, solicitamos al doctor Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo, nos ofrezca un mensaje inicial con motivo de la conferencia magistral y nos dé a conocer la síntesis curricular de la doctora Munadora Buchaín. Muchas gracias. Es un gusto que estén con nosotros. Esta es como la 59 o la 59ª conferencia que hacemos en esta Contraloría del Poder Legislativo en los últimos 10 años. Se ha vuelto constante, se ha vuelto permanente desde hace unos 5 años para acá. No pasa un mes sin que nos visite gente que conoce de los temas, gente que conoce de estas experiencias, es gente que responden mucho a las necesidades que tiene este país, que muchas veces no se escuchan, que muchas veces no se oyen, pero que no por eso vamos a dejar de difundirlas. Hay que hacer lo mejor que se pueda, sobre todo en momentos tan aciagos como vive nuestro país, en donde perseguir a los corruptos, buscar que la impunidad sea aminorada, buscar que las prácticas, las buenas prácticas de gobierno se difundan, pues es parte de lo que tiene que hacer cualquiera que se prepare en una universidad, cualquiera que ocupe un cargo público, cualquiera que tenga una responsabilidad en este país. Por eso, para mí es un honor que la doctora Munadora nos haga favor de acompañarnos. Es, como ustedes saben, un punto importante, referente en este país, el conocer de la Auditoría Superior, el conocer del Sistema Nacional Anticorrupción y qué otras cosas se pueden hacer con tal de combatir este flagelo que parece que se ha metido en lo más recóndito de la sociedad mexicana. A veces parece que la corrupción ya es algo como muy normal, como algo que debemos tener pendiente. Hay autores que la califican de corrupción blanca, corrupción negra, corrupción gris, ¿no? Y pareciera que no tiene fin esto. Entonces, tenemos que actuar, tenemos que ayudar, tenemos que ponernos a trabajar todos. Ahora que en los ayuntamientos del Estado de México está terminando su gestión, donde ya, pues a partir de ayer, solo faltan 11 quincenas, habría que ponerle mucho empeño, habría que ver qué es lo que se hizo, qué es lo que se pudo hacer y qué no se pudo hacer, para asumir con plena rendición de cuentas, explicarle a la gente por qué sí se hizo esto, o por qué no se hizo, o por qué se hizo esta cuestión. Hay gente que se conforma con mostrar la factura de la Suburban y ya lo comprobó. En la auditoría tradicional eso es, ¿verdad? Aquí está la factura de la Suburban, se gastó. Ah, sí, pero ¿era necesario ese bien? ¿Era importante? ¿Resolvió algún problema? Eso es lo que tenemos que buscar. Hay que pasar de la auditoría tradicional y de desempeño, que tienen funciones muy importantes, pero diferentes a la que hoy vamos a ver. Por eso es muy grato recibir a la doctora Munadora, porque la auditoría forense es un asunto más específico, tiene una lógica de inteligencia, busca hallazgos, pistas, documentos, y lo más importante, trata de llegar a las últimas consecuencias. Eso, pues sí, es una auditoría focalizada, ¿verdad? Para un problema específico, para un problema que requiere de ir más allá, de investigar por qué, con qué se comprobó. Vamos, es un instrumento de inteligencia. Me da mucho gusto que la doctora haya aceptado estar con nosotros,
porque para ello debo decirles, ella es pionera en este tipo de trabajos en el país, que nos ha puesto en muchos lugares a la vanguardia, ¿verdad? Tenemos que ponerle mucho empeño a nuestra actividad. Tenemos que ponerle donde estemos, no hacernos los mañositos, ¿verdad? Los mañositos que llegan, checan y se van. O como si nomás checaran y se fueran. Habemos muchos funcionarios que llegamos, estamos ahí el día y adiós, puntuales para irnos, impuntuales para llegar. Pero ahí estamos, cobrando, sin que nos dé vergüenza, ¿verdad? Sin que nos dé pena de que no hagamos bien nuestro trabajo. Eso es corrupción, compañeros. Eso es corrupción. Eso es no ponernos las pilas en la responsabilidad a la que estamos obligados. Y todavía hay quien dice, ¿será grave que yo tome el vehículo de la dependencia y lo ocupe para mis fines personales? Llega a confundir esas actividades con lo que tiene derecho o con lo que cree que tiene derecho. No, señores, nuestro trabajo debe ser honrado y si no, vámonos. ¿Qué hacemos aquí? Alguna vez un empresario me dijo, Victorino, tú dices que cobro mucho y yo aquí gano menos de lo que ganaba como empresario. Le digo, pues ¿qué hace aquí? Váyase. Le dije a un presidente municipal, ¿qué es eso de que usted piense que este es un lugar para venir a resolver sus problemas financieros? ¿No? Tenemos que darle calidad moral a nuestro trabajo, contenido moral. Si no lo hacemos así, el servicio público no tiene sentido. Si no hacemos el servicio público con esa capacidad de entender que nos contrataron para algo, carece de sentido y por supuesto de trascendencia. No tiene caso engañar a la gente, como lo han hecho muchos y como lo siguen haciendo, que piensan que por estar en un cargo, ya el cargo es de ellos. Y no se quieren quitar y no se quieren mover, y ahí están, y van y buscan al jefe, y cuando alguien les dice algo, luego van a buscar al que tenga un rango superior para que actúe en su favor, sin pensar lo que también es corrupción. Ustedes saben cuántos presidentes los citamos a su manifestación de bien, síndicos, regidores, y vienen con una desfachatez a decirme, Contralor, ese asunto me lo va a resolver mi diputado. No, le digo, no, regidor, su diputado aquí no le va a resolver nada. Y si su diputado viene a pedirme que usted es el regidor más pulcro que ha existido en este país, pues al diputado también le voy a iniciar su procedimiento, porque ya basta de estar engañando a la gente, ya basta de estarles tomando el pelo. Por eso para mí es honrosísimo, doctora, que nos hagas favor de acompañarnos. La doctora Munadora es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es reconocida como examinadora certificada de fraudes y experta en entrevista forense. Es maestra por el ITAM, por el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. Es licenciada en Derecho y licenciada en Educación, fundadora y vicepresidenta de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado. Es perito auxiliar de la Administración de Justicia en Criminología del Tribunal de Justicia del Distrito Federal. Actualmente es directora general de Auditoría Forense en la Auditoría Superior de la Federación y colabora como coordinadora académica en el Diplomado Prevención, Detección e Investigación del Fraude en el ITAM. Cuenta con credenciales como profesional en contabilidad, varias, certificada por varias instituciones a nivel internacional, y en su trabajo más o menos implica 410 auditorías en el ámbito público y privado, más de 235 dictámenes de casos presentados, múltiples conferencias en varios países en temas vinculados a mejores prácticas para disuadir el fraude, auditoría forense, metodología de la investigación, programa anticorrupción,
es titular de cátedras en auditoría forense, habilidades del pensamiento forense, metodología para la investigación de fraudes y otros ilícitos, elaboración de informes, muchas cosas más, muchas actividades académicas y profesionales más. Pero lo más importante es quizá que tiene la disposición y la necesidad de que quienes desempeñamos un cargo público lo hagamos con conocimiento. Y por ello, cuando la invitamos, de inmediato aceptó y nos pareció muy importante, porque quien conoce y no difunde lo que conoce, no sabe para qué lo tiene. Pues doctora Duramona Bucaín, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos todos. Ojalá de aquí salgamos no como llegamos, con más elementos y con muchas ganas de hacer mejor las cosas. Bienvenidos y gracias. Perdón, doctora, cedemos el uso de la palabra, pero antes nada más quisiéramos aprovechar este espacio para darle el recibimiento al presidente municipal de Ocuilan, alcalde Raúl Abilio González Márquez. Muy cordialmente bienvenido. Adelante. Les digo que aquí no hay que ser tan formales, hay que ser más bien informales y hambrientos de conocimiento. Muy buenos días a todos. Buenos días al Presidium. Agradezco primeramente la invitación del maestro Barrios, Contralor del Poder Legislativo del Estado de México, quien amablemente me honra con esta invitación, porque en efecto, pocas personas, pocos funcionarios les gusta que venga uno a decirles lo que es la realidad. O sea, es algo que habla de que quieren difundir la información, de que queremos mejorar. Saludo también a los presidentes de Tonatico, de Ayapango que están y de Ocuila que acaba de llegar. Mucho gusto en conocerlos. Qué bueno que están aquí. Me hacía un mapa el maestro rapidísimamente dónde se encuentran los municipios y veía yo que son de los municipios que se encuentran más en las orillas del Estado de México y que seguramente son de los que mayor índices de pobreza deben de tener, sin que tenga yo un conocimiento en este aspecto, pero bueno, mucha necesidad seguramente. Pues bien, vengo en cargo de la Dirección General de Auditoría Forense para poder compartir con ustedes algo de lo que hacemos allá, pero también poder expresarles qué es la auditoría forense, cómo funciona, en qué consiste. Y mi aspiración también es, como compartió el señor Contralor, que salgamos distintos todos, y seguramente vamos a salir distintos, porque en cada momento de nuestra vida y cada información que percibe a través del proceso cognitivo, que es nuestro pensamiento, algo cambia en nosotros o algo se modifica. Entonces todos vamos a salir distintos, a lo mejor unos para bien y otros para mal. Yo espero que la mayoría sea para bien y vamos a ver las razones por las que comento esto. La Dirección General de Auditoría Forense, vamos a hablar de la Auditoría Superior de la Federación en términos genéricos, se dedica a la revisión y fiscalización de los recursos federales en todo el país. Todos los recursos federales que se auditan son recursos que deben de ejercerse conforme lo establece la normatividad. Nuestra obligación es conocer y determinar que se haya hecho de esa manera. ¿Por qué nace la dirección o el área de auditoría forense? Nace porque el mundo ya cambió, los procesos de defraudación, los tramposos cada día son más. Cuando vemos que cada día son más y que la corrupción va determinantemente ganándole a las cuestiones que debieran ser la justicia y otros aspectos institucionales, pues tenemos que modificar el modo, de alguna manera, de hacer la revisión. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta la vertiginosidad de las acciones hoy con día con Internet y todo el desarrollo tecnológico permite que grandes defraudadores estén más adelantados que nosotros. Eso no podemos evitarlo y la única cuestión que tendríamos que hacer es tratar primero de blindarnos para que no ocurra y poner algunas paredes para prevenir y poder disuadir esas conductas. ¿Qué podemos decir cuando nace la auditoría forense? Bueno, que hay mucho, se ha determinado muchísimo desvío de recursos
en muchos ámbitos del país, en dependencias, en entidades, en gobiernos y en municipios. Esa permisividad que se han dado los funcionarios que deberían de estar sirviendo bajo los principios constitucionales, de alguna manera tenemos que hacer algo para disuadirla. ¿Cómo iniciamos, cómo pensamos entonces en lo que es la auditoría forense? Empezamos a ver que nadie va a llegar a hacer un fraude, a desviar un recurso, a robarse un activo con una pistola en la mano, ¿verdad? En la parte, lo que hablamos de lo que es la administración pública. Y entonces este tipo de delitos que son los no violentos se van a caracterizar porque van a encubrir, van a distorsionar la verdad y con toda intencionalidad, sin la aplicación de ninguna amenaza, van a tratar de hacer una apropiación indebida de recursos, con una tranquilidad sin igual, que es muy notoria en casos que ya sabemos, y todo amparado bajo la corrupción, que en efecto cada día se percibe mayor en el país. Se percibe mayor porque los mecanismos de justicia no han operado como debiese ser. Esa es la cuestión que tendríamos que ir generando en nuestro pensamiento. ¿Qué vamos a hacer cada quien a partir de esto? Hay 3 categorías de fraudes. Yo los voy a invitar a que, estas son unas gráficas que traigo en la presentación y que van a poder encontrar en el Reporte a las Naciones. Es un documento que pueden bajar todos de internet y que tiene información que va a ser de mucho interés seguramente para los que quieran conocer cómo operan de alguna manera los problemas de fraude en el mundo, cuáles son los perfiles de los defraudadores, cuáles son las banderas rojas, cuáles son las edades promedio, mucha información que nos va a hacer saber, este es el Reporte de las Naciones, que nos van a decir entre la información que los delitos de cuello blanco, y cuando hablamos de delitos de cuello blanco son de los que comentamos, son delitos que nadie va a venir a amenazarnos para hacerlo, son delitos que se hacen en los niveles con gente que es la más, cuello blanco le nombró un criminólogo afamado en aquellos años 30, porque en los grandes directivos de empresas, que eran los mejores vestidos con su camisa blanca, pues eran los mayores defraudadores del mundo, y entonces el aumento va galopante. Y si las organizaciones aplicaran las mejores prácticas, y hablamos de organizaciones en términos generales públicas y privadas, podrían de alguna manera prevenirlo, porque seguramente es imposible erradicarlo. Los fraudes siempre van a estar, pero podemos erradicarlos. Este documento les va a dar muchísima información y pueden encontrarlo en el sitio que tienen ahí a la vista. ¿Por qué les comparto la información? Porque en la medida en que nosotros sepamos cómo operan los defraudadores, cómo suceden los hechos, vamos a poder ver a la gente de manera distinta, vamos a poder empezar a cambiar el modo como percibimos las cosas, y entonces, si hoy mismo el monto de lo defraudado es proporcional a quien lo comete, vamos a ver cuáles son las áreas sensibles que tenemos que auditar o a los funcionarios que tendríamos que colocar y cuáles serían las mejores prácticas para que a la gente que yo piense colocar, no sea colocar al de obras públicas porque es mi cuate y es el que va a pedir el soborno, que es ya muy conocido en este país y que es muy difícil de comprobar, o no vaya a ser que es mi otro cuate que lo voy a poner en adquisiciones para que haga a modo las licitaciones y esté cobrando por allá por fuera, o acompañe al constructor o al adquirente hasta cobrar los cheques para pedir la mordida. Entonces vamos a tener que implantar las mejores prácticas. Las empresas pierden aproximadamente el 5% de los ingresos por fraude. Imagínense en este gobierno, y más que en este gobierno, en este país, cuánto dinero se pierde, porque no hay una cuantificación real, porque nadie se ha preocupado en hacer una estadística real, y también no nos preocupamos nosotros en denunciar. ¿Y por qué no nos preocupamos en denunciar? Simple y sencillamente porque sabemos que somos cómplices de alguna manera de la corrupción, los que nos prestamos a ella, una parte, los que la permitimos, la otra parte, y los que calladamente permiten todo. La omisión también es corrupción y forma parte de una cultura en la administración pública que tendríamos que empezar a erradicar, pero que todavía no sabemos. La mayor pérdida es por actos de corrupción. La cuestión que tendríamos que ir nosotros pensando es por qué está la corrupción y por qué la permitimos, y por qué, sabedores nosotros mismos que podríamos aportar algo a partir de nuestro trabajo o de nuestra actividad, no lo hacemos. Y entonces tendríamos que preguntarnos quién puede cometer
y por qué puede cometer un fraude. Sería la primera cuestión que quiero preguntarles a ustedes. Hoy en lo que compartíamos con el señor Contralor, hablamos de la palabra honradón, que es una palabra muy típica, ¿no? Oye, X persona, sí es honradón. Cuando hablamos de que es honradón, de alguna manera estamos diciendo que es una gente que puede sentirse que es decente, pero la verdad es que no es íntegra como debería ser. Pero sentirnos honradones son de los mejores adjetivos que podrían dar, porque ya esa palabra poco se escucha en la administración. ¿Por qué? Porque cualquiera puede cometer un fraude. ¿Por qué puede cometer cualquiera un fraude? Es un análisis que tiene que ver con las motivaciones y con el triángulo del fraude que nos presenta Donald Creasy, que es un sociólogo y criminólogo, que es el creador de este triángulo. Un perpetrador de fraudes, un defraudador, rompe reglas, rompe valores de convivencia entre todos, y entonces la pregunta es, ¿qué pasa en nosotros que podemos, siendo honrados, cambiar y pasar del lado de la luz al lado de la oscuridad? Y entonces Donald Creasy nos dice que hay factores de riesgo, factores que son incentivos, que son los eventos y condiciones para que esto pueda suceder, y nos presenta el triángulo del fraude. No sé si han escuchado el triángulo del fraude, pero incluso lo vemos, yo anoche hacía un análisis, en cualquier crimen, en cualquier ilícito, en cualquier fraude, anoche que pensaba yo en el tema del día, porque cada día me levanto y digo, ¿cuál es el fraude del día? Que es una cuestión que no debemos todos de pasar de vista, porque eso nos va a enseñar cómo va modificándose la conducta y cómo la maquinación y simulación para la creación de delitos es interesante. Y anoche pensaba yo en el asunto de la fuga. Tuvo que haber motivación, obviamente, ¿verdad? La motivación la tenía presente. El reto social, el reto a la autoridad, la racionalización, ¿no? La inteligencia que forma parte íntegra de la persona, pero lo más importante es la oportunidad. Tuvo la oportunidad de hacerlo porque no hubo los controles internos necesarios, ni se aplicaron, que permitieron que eso ocurriera, y entonces eso propició el acto delictivo. Entonces, el triángulo del fraude aplica para todo. Cualquier persona que comete un fraude, hace un desvío, cualquier conducta tipificada como un hecho ilícito, encuadra en esto. Tenemos la motivación, que de alguna manera son los intensivos y las presiones. En unos casos puede ser, pues yo quiero una mejor vida, pero como esa vida no va a ser de otra manera a menos que me robe la lana, ¿no? O sea, se los juro que a mí me encantaría tener un carro último modelo, y me encantaría que mi familia estuviera en Europa y tener bolsas de clase y demás, ¿no? Pero bueno, el trabajo y lo que tengo hasta ahora no me permite esas cuestiones, y ahora vemos que la gente ya quiere, nada más saliendo de la escuela, ya quieren tener toda esa vida, que es muy difícil de acceder porque no es la vida que nos toca, pues, o sea, es la realidad. Pero esos incentivos nos dan una motivación interna para poder decir si quiero hacerlo, y entonces buscamos una razón para hacerlo. La oportunidad tiene que ver con los controles. Si ustedes le dan a alguien el espacio, la disposición, la confianza, y no hay una vigilancia, hay una supervisión, seguramente puede incidir en que se abra en su cabeza ese espacio y diga, aquí tengo dónde cometer un delito. Y la racionalización, que siempre va a haber una razón que la justifique. Pues la verdad, yo he trabajado mucho en esto, tienen mucho dinero aquí, ¿qué me importa esto? O sea, podemos justificarlo. La cuestión es, ¿por qué suceden los hechos? Si tendríamos que tener nosotros la conciencia de poner diques para que esto no pase. Y entonces esto nos lleva a la respuesta: cualquiera puede cometer un fraude. Nos dice Donald Creasy que hay dos extremos en las poblaciones. Puede ser los más honrados, extremistas, que nunca van a tener ni siquiera la intención de hacerlo ni la tentación, y la otra parte que son ladrones y sinvergüenzas que tienen esta proclividad. Y la parte mediana, que está en el 80%, que somos la mayoría, podemos en algún momento caer en eso. Entonces, nosotros tendríamos que focalizar a fortalecer y a robustecer los controles internos. Pero entonces tendríamos que entender primero qué es el fraude, ¿no? El fraude es cualquier acto que con toda intencionalidad se hace para engañar a otro y que nos produzca o nos haga de un bien que no nos corresponde. Tenemos una ganancia.
Y esa ganancia nos va a hacer una satisfacción a nosotros particular y personal. El Barómetro de las Américas 2014, que son de las estadísticas que recientemente se han dado a conocer, muestra a México como el cuarto país de América Latina donde es más común el pago de sobornos, ¿no? Y fíjense con quién estamos compitiendo, con países de veras de nivel que no podríamos nosotros entender en qué momento permitimos, y permitimos hablo de que todos los ciudadanos, las organizaciones, estamos conscientes de todo esto. Entonces tendríamos que ver cómo vamos a evitar el fraude y entender qué es el fraude. El fraude es una acción contraria contra la verdad que tiende a ser un delito tipificado en el Código Penal. En este caso traigo el código, la definición del Código Penal Federal. Seguramente en el Estado de México tienen su propio código para lo que es el ámbito del Estado, pero en la aplicación de recursos, en la competencia o el código que aplica es el federal. Entonces tendríamos que entender que es el que comete, el que engañando a uno o aprovechándose de otro, se hace ilícitamente de una cosa. Aquí el fraude es genérico, pero también hablamos que el peculado, que es el desvío de recursos que hacen los servidores públicos. Aquí entre ustedes sabemos personas del ámbito privado público y hay alumnos. Es muy importante que tengan esa diferenciación, pero sobre todo sabemos que finalmente la diferenciación, sea cual sea, el dinero se está desviando a otros fines. Y ese dinero que se desvía deja sin una vida digna a mucha gente que tiene mucha necesidad, compañeros, y que seguramente muchos conocemos, los que hemos vivido en situaciones o en lugares donde hay mucha pobreza, de que ese dinero que ya no se ejerce, no van a volver a educarse, no van a tener en ese lapso a reponer la salud, la medicina que necesitaron y que no llegó a sus municipios, la infraestructura que no se desarrolló, todas esas cuestiones que tendríamos que entenderlo. Y entonces el uso indebido del puesto para el enriquecimiento propio, pienso que debe ser muy castigado y que es una parte de lo que en el país hoy día no ocurre. El fraude o el abuso ocupacional lo tenemos en tres grandes rubros, que son la corrupción, la malversación de activos y las declaraciones fraudulentas. Cuando bajen el reporte de las naciones, que es gratuito en el sitio que les digo, ahí van a tener mayor información para que puedan enterarse de todo el tipo que hay, facturas infladas, sobreprecios, pagos indebidos, cuestiones de más, que no viene al caso ahorita comentarlas porque quiero ir un poco más al fondo de lo que hacemos y cómo hacemos la auditoría forense. Si entendemos que México es percibido como el país más corrupto incluso por la OCDE, quisiera yo empezar a involucrar la conciencia de todos en esto. Imagínense, México es el más corrupto dentro de la estadística generada por la OCDE. ¿Qué hemos dejado de hacer? Que hemos caído hasta ese punto. Entonces vamos a ver cómo descubrimos un fraude o cómo intentamos a partir de la Auditoría Superior tratar de aportar la parte que nos corresponde para blindar o inhibir estas actitudes. Podemos hacerlo porque un fraude se descubre, la media nos dice que en 18 meses. Imagínense, nadie nota cuando se está creando lo que hablamos del iter criminis, que es el camino del crimen, es a partir de cuando en la cabeza de alguien crece o nace esa idea y a partir de que sigue el camino y se exterioriza, es más, cuando despliega la acción que puede surgir el delito es cuando nos va a interesar, pero a partir de que se exterioriza o de que se comete el fraude, transcurre año y medio en la mayoría de casos para que nos demos cuenta. Entonces, estamos muy retrasados en la materia de detección de fraudes. ¿Cómo podemos nosotros descubrirlo? Bueno, lo podemos descubrir a través de auditorías, pueden ser hallazgos internos o externos, todos los que hacemos auditoría o estamos en las funciones, aunque no sean de auditoría propias de nuestra actividad, podemos ver un hecho inusual que nos va a decir que algo no está haciéndose bien o que está sucediendo algo. Entonces podría ser a partir del trabajo que realizamos, a través de una auditoría interna en la que estamos revisando otro tipo de controles y nos percatamos de que hay documentación o algún hecho que no es adecuado, o a través de una auditoría externa que en muchos casos se realizan por ley, porque así lo obligan, o por otro tipo de actividades. Otra de las maneras de que descubramos el fraude puede ser a partir de denuncias. ¿Cuántas
municipios, cuántos estados, cuántas contralorías de veras tienen una línea ética de denuncia que les permita conocer o darles a los ciudadanos y a lo mejor no tanto a los ciudadanos, pero a los propios funcionarios o gente que trabaja, porque yo creo que hay mucha gente honrada en la administración sin duda alguna, y pueda dar de una manera anónima información sobre los casos. Esa sería una cuestión que tendríamos que ir considerando. Si nosotros no damos los instrumentos, pocas denuncias van a haber y poco vamos a poder conocer. Es otro de los medios e inclusive es el medio a nivel internacional donde más se conocen las denuncias de hechos fraudulentos. Es de las que se ven con mayor índice porque la gente cree en ellas y son anónimas. También por quejas de alguna manera o quejas que tienen que ver a través de medios periodísticos, quejas escritas o por correos. Y por áreas de opacidad o de riesgo que tienen que ver con que ya sabemos que el área de obras públicas es un área sensible y que es un área de riesgo que tengo que tener el ojo muy listo porque están viendo cómo hacen negocios. El área de adquisiciones, el área de contrataciones, cuestiones básicas que tiene uno que ver, fideicomisos, que siempre ve uno que nacen de repente fideicomisos, que dicen, bueno, ¿y qué nombre tan rimbombante? Esas son áreas sensibles. Y entonces, para que lleguemos a ver cuál es el papel de la auditoría forense, tendríamos que entender que el papel de la auditoría interna, muchos que acá tienen ese papel en municipios son los síndicos, en cada ley, cada función es distinta, en las entidades y dependencias tienen la misma función, es preventiva y es únicamente para asegurar y caminar con la institución para las mejores prácticas. Pero si ven un fraude, primero tendrían que saber qué es un fraude para poder decir, oye, aquí hay algo irregular y voy a darlo a conocer. Pero en muchas ocasiones lo ven y les pasa desapercibido. O los que saben también, de alguna manera no les interesa o quieren ocultar o ser cómplices de otros por no perder su trabajo o no meterse en líos. Inclusive gente que trabajamos contigo, sabemos que algo no está bien y lo estamos permitiendo. Tenemos la auditoría externa, que es a partir de despachos independientes, que sería la parte, comentaba con ustedes, que puede ser otro medio, aunque es más difícil que a partir de la dictaminación de estados financieros puedan ellos determinar que hay una irregularidad y que deberían inmediatamente de revelarla. Y tenemos la evaluación al desempeño, que tiene un enfoque basado en resultados. Pero como bien decía el maestro Barrios, y me gustó mucho esa cuestión que decía, tengo la factura, tengo el carro, pero a ver, financieramente es perfecto, ¿verdad? La factura es adecuada, es original, se compró el carro ya que está. ¿Se necesitaba el carro? ¿Cuántos municipios me ha tocado auditar? Porque tuve la fortuna de ser contralora también en un estado, que compraba unas grandes Suburban, ¿no?, para la casa del presidente, y la gente no tenía una aspirina, y no les estoy engañando, una aspirina ni una gasa en ese hospital. Entonces era necesario el carro, haberlo comprado con ese fondo para seguridad, ¿no? O en aquella época con los otros fondos federales, porque son fondos federales los 8 que hoy son. Esa parte no tiene que ver con que yo lo gasté bien, no, tienes una responsabilidad, y una responsabilidad no solo política, administrativa, sino social, tu ética de que tú sabes que estás destinado a que el pueblo al que tú le sirves, la comunidad tenga los mejores servicios integrales, colectivos, no propios. Esas partes tendríamos que ver la parte de evaluación al desempeño, que el enfoque tiene que cambiar hacia esto. La auditoría obra pública, que obviamente es para la cuestión de revisión de obras públicas, que tiene un enfoque distinto. Y entonces en esta parte del enfoque que se le da a la auditoría forense, vamos pensando en la prevención y disuasión. Cuando hablamos a prevención es que nos queremos anticipar a un inconveniente, nos estamos anticipando a que algo ocurra. Entonces, que estamos viendo cómo blindamos, qué frentes podemos ver, cómo podemos cerrar círculos, cómo podemos ir estableciendo normas. Voy a poner ejemplos cuando decimos a las presidencias municipales, tienes que abrir una cuenta específica para tu fondo federal y de ahí únicamente vas a pagar las cuestiones. Estamos previniendo lo que sucede de manera cotidiana, que sacan la lana, la meten a la cuenta concentradora y entonces ahí están disponiendo de una manera irregular. Cuando decimos de disuadir, estamos tratando de inducir o mover a alguien para que desistan de un propósito, porque también yo creo que hay muchas personas que ya tenían en mente hacer eso y de repente pueden ser disuadidos en el momento en que saben que pueden ir a la cárcel, que pueden ser conocidos y desprestigiados en su comunidad. Entonces, la idea de una auditoría forense, independientemente de que tiene como objetivos
la investigación de ilícitos también de alguna manera tendría que ser disuasiva. Y esto me lleva a invitarlos a todos a pensar en crear e implementar en los ámbitos de su competencia unidades antifraude. Las unidades antifraude tendrían que integrarse con personal capacitado y experto que pueda ayudarles en su administración. Creo yo que aquellos que quieran de veras mejorar su vida pública, y no hablo como persona, sino la vida pública de su dependencia, de su institución, y dejar algo hacia el futuro, tendrían que ir trabajando hacia esa parte. Y en esta gráfica vemos que el método donde hay mayor número de detección y disuasión es a través de los tips que le llamamos en inglés, que es la denuncia, ¿no? Te paso el tip de que está sucediendo algo. Esa es la cuestión que tendríamos que ver, y las unidades antifraudes podrían atender de una manera mejorada y con un perfil de especialización las cuestiones de denuncias y de posibles desvíos. Cuando hablamos del término forense, oímos auditoría forense, y en efecto, la mayor parte que conozco me dicen, oye, ¿cómo que auditoría forense? ¿Atienden muertos o qué onda, no? ¿O viven, qué hacen? Y entonces, en efecto, el término forense lo hemos vinculado a eso porque lo que más hemos oído a través de nuestra vida o nuestros estudios es cuando hablan del médico forense y medicina forense. Esa medicina forense o el nombre forense, cuando habla de eso se refiere a que un médico forense hace una necropsia. La necropsia significa una autopsia, es el acto de ver con mis ojos qué pasó en ese cadáver, es una investigación, entre comillas. Entonces el médico forense debe informar de qué murió, cuándo, cómo, y dar toda una investigación que nos permita saber qué ocurrió. Eso se llama medicina forense, tiene una aplicación en el ámbito legal. Si vemos aquí en la parte forense, la palabra en sí, hablando etimológicamente, se deriva del término foro, que es público. Esa es una de las cuestiones que tienen que ver con la lingüística, pero en lo particular considero que el término forense aplicado al ámbito de auditoría forense, psiquiatría forense, medicina forense, va vinculado al derecho en cualquier aplicación y cualquier práctica científica. Y les pongo como ejemplo la psiquiatría forense. Aquellos que quieran interesarse, por ejemplo, y es muy bueno leer libros, por ejemplo, de la doctora Fey Ostrowski, que ha hecho análisis de los psicópatas, de los asesinos en serie, de las matavijitas y demás, y entonces ella tiene en sus libros revelaciones de lo que considera que ha sucedido en las mentes criminales de esas personas. Pues es un análisis forense de eso. El análisis significó un estudio científico que aplicó y que llegó a esa conclusión. Entonces, cuando hablamos de ámbito forense, nos hablamos de la cuestión legal aplicado a un trabajo, a una actividad, a una ciencia. Y entonces las ciencias auxiliares, muchas van a ser auxiliares de tanto del derecho, la psicología, y en caso de auditoría forense, el concepto que les presento, que es un concepto propio, es un enfoque técnico, porque no estamos descubriendo el hilo negro, es una auditoría con otro enfoque, que tiene como finalidad el examen y la revisión de los indicios, procesos, hechos y evidencias para la detección o investigación de posibles actos que puedan implicar en alguna irregularidad o conducta delictiva, con el propósito de documentarlo mediante pruebas legales y suficientes que puedan ser concluyentes. Esto es muy importante porque la finalidad es conocer la verdad histórica de los hechos. Con muchos casos que hemos visto en nuestro país han oído la cuestión de la verdad histórica. La verdad histórica no es absoluta. La verdad histórica es qué voy a determinar y hasta dónde en mi límite, pero con toda la información que poseo, que nos permita documentar el caso para saber modo, tiempo, lugar y circunstancia. Eso es lo que un investigador debe de hacer. Un auditor forense es un investigador. Luego tenemos confusión de que nos dicen algunas entes auditados, oye, pero si tú no eres MP, le dije, no, yo no soy MP. No sé de dónde sacaron ustedes que el único que puede investigar es un MP. El que tiene la cuestión o el monopolio de la persecución o investigación del delito como tal es el MP, es otra función. Es otra función de que va él a comprobar algunas cuestiones para integrar su averiguación previa. Pero la facultad de investigación que tiene la Auditoría Superior de la Federación, por supuesto que nos faculta hacer investigaciones. Una auditoría es una investigación, investigo qué gastó, cómo gastó, lo gastó bien, lo gastó mal. Entonces tendríamos que empezar a conocer esa parte
y saber que es una de las finalidades o la finalidad implícita más importante de la auditoría forense. Entonces, conocer los antecedentes, causas, efectos y consecuencias. ¿Qué pasó con el dinero del fondo municipal? ¿Por qué el dinero de fondo de educación se salió completamente de la nómina y desapareció? ¿Qué pasó con el Fortemún? ¿Por qué no ejercieron el Subsemún? ¿Qué pasó? ¿Por qué compraron estas cámaras que eran inservibles y las dejaron botadas en una bodega? ¿Por qué el dinero para el desarrollo social y proyectos sociales se fue a otros fondos que no eran necesarios cuando tienes gente que no tiene agua en sus comunidades, ¿no? ¿Por qué compraron gorras y matracas o no sé qué tanto compran en vez de darle a la gente medicina y cuestiones que puedan ayudarlas a mejorar su vida y a poder escalar al nivel que les permita llegar a tener una educación apropiada que pueda mejorarles su nivel de vida? Es parte de las cuestiones y saber quién y por qué y cómo ocurrió. Investigamos los hechos con las ciencias y herramientas forenses. Eso no quiere decir, y ahorita vamos a ver un momento más, que no haya la técnica de auditoría cotidiana, que es la misma. O sea, no van a cambiar, que únicamente aplicamos otro enfoque y adicionamos unas técnicas para poder recabar los elementos y evidencias, y podemos investigar a partir del perpetrador del fraude. O sea, nos denuncian que hay X persona que cometió eso y hacemos la denuncia a partir de eso, o a partir de la conducta. Oiga, se derribó el dinero y aquí está donde lo tienen, ¿no? O desvió el dinero y no nos lo dio, o nos quitó el dinero, o nos ofrecieron dinero, o tiene aviadores, bueno, o a través del entorno territorial también que puedan tener para hacer la investigación. El éxito de nuestra investigación depende, por supuesto, de las habilidades del auditor, pero también tendríamos que entender que nuestra auditoría forense es una investigación científica, generamos hipótesis. O sea, no agarramos y decimos, oye, es que dicen que hay un desvío, que se llevaron de tal lado y que hay un problema tal. Agarro mi libreta y me voy corriendo. No. ¿Qué pasó? Hago un análisis, vamos a verlo y tengo que construir una hipótesis y tengo que hacer teorías. A partir de las teorías, el éxito de esto, creo muy importante compartirles que dependerá de las habilidades del auditor, porque si el auditor no tiene las habilidades para generar la hipótesis, saber qué va a buscar, qué información va a pedir, pues seguramente no va a tener la evidencia necesaria. Y la evidencia, estamos hablando que es la parte fundamental de la auditoría forense. Sin la evidencia nosotros no vamos a tener conocimiento, no vamos a poder justificar o probar ante las autoridades qué está sucediendo y cómo sucedió. Y no existen normas establecidas específicas para la auditoría forense. Son las mismas normas que nos rigen a todos, y el código de ética que tendríamos que tener todos en la auditoría superior. Tenemos algunos que vamos a ver en un momento, pero no hay reglas específicas, son las mismas que tenemos atribuidas a partir de la Constitución, de la ley de fiscalización, de la ley de fiscalización, del reglamento que nos da las facultades. Pero yo les sugiero a todos que lean, por favor, las prácticas y normas internacionales. También, me imagino que esta presentación se las van a compartir, para que puedan, también son gratuitas y puedan conocer qué pueden cómo pueden tener mejores prácticas y tener mejores normas profesionales en su vida. Este índice es otra de las estadísticas, nos muestra a México en los 20 países donde los servidores públicos son más corruptos. Fíjense con qué países. Y bajamos al lugar 99. Tenemos que hacer todos algo. No es justo echarle la culpa a 1, 2, 3, 4, 20. Todos somos parte de este país y cada quien tenemos una función. Seguramente algunos somos maestros, yo también fui maestra, tenemos parientes maestros, tenemos parientes que trabajan en la auditoría superior o trabajan en el del Estado, en gobierno, en la procuraduría. Todos tenemos que hacer que la gente cambie de actitud, es algo que tendríamos que ir imbuyendo y que es algo que ojalá podamos salir con esta reflexión el día de hoy. ¿Cómo planeamos nosotros las auditorías? ¿O las realizamos? En el proceso de la auditoría y la investigación es como cualquiera, la planeación, el desarrollo, creamos el informe, el dictamen, informe, en su caso, denuncia de hechos.
Este es el proceso de auditoría y de investigación que debe ser general y genérico para todos los tipos. ¿Qué pasa con la metodología? Que la metodología es la que nos va a permitir alcanzar los mejores resultados y no podemos afirmar que hay un procedimiento establecido. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hacer lo mismo para lo mismo. No, cada caso tiene que tener una atención distinta, una atención específica y una planeación para ese caso, porque nos va a dar la guía de los procedimientos a ejecutar. Vamos a hacer de alguna manera una interrelación entre las áreas que vamos a revisar y nos va a permitir hacer otras consideraciones como el universo, el alcance, cobertura. Tenemos que considerar que cada institución y cada dependencia y cada municipio tiene distintas normas, se rige de manera distinta y tenemos que conocer sus funciones y cómo opera. Y por supuesto, las reglas de los fondos que estamos auditando. No son las mismas las reglas de aquellos programas que tienen reglas de operación, aquellos que son fondos federales y que tienen otro tipo de aplicación. Entonces tenemos que conocer, un auditor siempre debe conocer lo que va a auditar. Cuando hablamos de la metodología, sabemos que va a ser básica para darnos a conocer el conocimiento general, poder conocer cómo se interrelacionan las áreas que vamos a revisar y cómo vamos a poder ser eficientes en este ejercicio. Y entonces podemos a partir de eso decidir, ¿se inicia la auditoría forense? ¿Hay vinculación de hechos que sean realmente, nos den esa asertividad, esa seguridad de que existe algo? Porque también hay muchas denuncias que no son ciertas y lo hacen para algún otro tipo de conducta que no tenemos la idea, ¿verdad? No sé si molestar, desquites, venganzas, pero nosotros tenemos que atenderlas todas, pero sí determinar, se inicia, tenemos vinculación, tenemos datos, fuente de información y entonces la descartamos o no. Y entonces cuando la iniciamos tenemos que examinar el fraude, hacer una planeación que significa un estudio integral del caso, qué tenemos, qué no tenemos y entonces ver cómo voy a obtener lo que no tengo. El análisis e identificación de lo que sí tengo, que son los indicios, determinamos si son suficientes para la investigación y en su caso cuáles requeriría. Siempre se requiere en la auditoría forense el apoyo de los abogados. ¿Por qué? Porque tengo que saber si estoy revisando un robo, estoy revisando un fraude, estoy revisando un peculado, o sea, cada delito tiene que tener la evidencia que debe ser suficiente, competente, relevante y pertinente. Eso significa que tiene que ser acorde a lo que voy a documentar. Y entonces determinamos, identificamos, vinculamos los hallazgos, los hechos, las personas, conformamos el equipo auditor que debe ser multidisciplinario, o sea, no van a ser puros contadores ni puros abogados. En alguna ocasión que me tocó revisar área de salud, se involucran médicos de acuerdo a la especialidad, si tiene que ver con obra pública, ingenieros, de acuerdo al perfil de lo que estamos revisando, tendríamos que tener el perfil del personal auditor. Determinamos los requerimientos e insumos, vamos a necesitar peritos también de alguna manera en alguna materia, asignamos tareas y responsabilidades y desarrollamos los procedimientos, que son los pasos que vamos a seguir. La metodología es el cómo y los procedimientos, los pasos que voy a llevar a cabo. Y entonces hago un plan de investigación, o sea, no puede uno salir de su casa sin un plan de investigación. Y hablo de que tendríamos que tener en nuestro plan de investigación la planeación del caso, los riesgos, la investigación, el cronograma, porque no va a ser eterna y no debe ser eterna. Nosotros tenemos un límite de tiempo para la entrega de la cuenta pública y en cada caso aquellos que deseen aplicarla o hacerla tienen que tener conciencia de lo que el espacio que les va a llevar, las técnicas y procedimientos, cuantificación, verificación de la evidencia, técnicas, cuantificación de daños, comunicamos resultados y el dictamen e informe final para que en su caso se presente posteriormente la denuncia de hechos. Pero tenemos que saber qué vamos a investigar, cómo lo vamos a investigar, quién lo realizó, dónde lo realizó, todas las grandes preguntas que se hacen los investigadores, porque estamos hablando de un proceso científico. Tenemos que tener ya generada nuestra hipótesis. A partir de la información en mi planeación, tengo mi hipótesis, voy y genero mi caso. ¿Qué aplico de técnicas forenses? Que son las técnicas, dijéramos, novedosas o que no son usadas en otro tipo de auditoría. Pues uso la informática forense, que es el uso del cómputo forense, que nos permite analizar información, bases de datos, hacer cruza,
e inclusive tener espejos de las computadoras y poder hacer un análisis de los correos y lo que se encuentra, la información que ahí se encuentra. La grafoscopía en relación a firmas que en muchas ocasiones son alteradas, son falsificadas, o en muchas cuestiones que hemos encontrado pagos de capacitación por millones de pesos que deberían ser para las gentes que se dedican al campo y se les quedan en algunos líderes de manera penosa, y es la misma firma en todos, nada más le van cambiando el estilo y piensan que uno no se da cuenta. Entonces ese es el apoyo de la grafoscopía. La dactiloscopía, que en esos mismos casos presentan cientos de hojas con huella digital, exactamente la misma posición de la huella, o sea, la misma, yo no soy experta en eso, sino la posición, las cuestiones que tendría uno que analizar, las técnicas de entrevista e interrogatorio, que son algo básico en esta auditoría forense que hemos implementado, y es muy importante saber que el 90% de la información se conoce a través de las entrevistas. O sea, tenemos los papeles fríos, pero la mayor parte la podemos conocer, el cómo sucedieron y qué pasó a través de esto. La documentoscopía o investigación documental, que es a partir de recursos públicos, tenemos miles de fuentes de información, las redes sociales son una de ellas. La lingüística forense, que se aplica para conocer la relación en textos, la acústica forense en voces, y la minería o la explotación de datos. La documentoscopía, por ejemplo, nos permite comparar de alguna manera científica, no es nada más un ojo clínico, una cuestión que fue cambiada en algún contrato de un estado que revisamos. Estábamos revisando el contrato y las hojas estaban amarillas. Han de saber ustedes que el papel blanco se va poniendo amarillo por el transcurso del tiempo, es algo que no se puede evitar. Y exactamente en medio, donde estaba el plazo y el recurso, estaba una hoja blanca totalmente, hagan de cuenta que nueva, no hagan de cuenta, era nueva. O sea, esa hoja se volvió a hacer y se colocó. Entonces, ahí aplicamos lo que es la documentoscopía, obviamente, porque te está hablando de que hubo una alteración de documentos. O sea, ya no somos los de antes. O sea, eso era una de las trampas más cotidianas y nadie se percibía. Ahora sí lo recibimos. El cómputo forense, en relación a la obtención de imágenes de discos duros, procesamos correos, recuperamos y reconstruimos datos, y la gran cuestión de la explotación de datos es muy importante porque aparecen facturas de proveedores, son totalmente apócrifas, con distintos nombres, pero el mismo teléfono los vincula o el mismo domicilio, en fin, son cuestiones que hemos visto creo que no se oye nada, ahí está. Banderas rojas. Las banderas rojas son cuestiones que el auditor forense debe desarrollar y conocer en su investigación. ¿Por qué? Porque cuando ve algo inusual, inmediatamente debe saber que algo más que no sabe está ahí y tiene que profundizar en sus conocimientos, tiene que profundizar y abrir esa auditoría. Entonces, tenemos que estar atentos a las banderas rojas. El reporte de las Naciones nos dice que muchas banderas rojas significan gente que vive más allá de sus posibilidades, gente que gana un sueldo menor y tiene un modo de vida que uno no se explicaría. O sea, y no hablo de riquezas infinitas, sino de que alguien que gane un sueldo no moderado, el sueldo mediano en la administración, y vive en una zona más allá de sus recursos sin que tengamos una evidencia. Eso es a nivel internacional, y cuestiones con compras, viajes y demás. Entonces, todos estos son puntos rojos que tendría que conocer el auditor y tener el ojo abierto, verlo de una manera distinta, usar un pensamiento lateral. El auditor forense debe usar un pensamiento distinto. Y en el desarrollo de la investigación aplicamos procedimientos y técnicas, programamos entrevistas y entonces ampliamos procedimientos. Y el equipo, como yo les decía, debe ser multidisciplinario. Pero lo más importante de un auditor forense, bueno, y no nada más de un auditor forense, de cualquiera, pero yo lo voy a especificar acá, es el juicio profesional. Si no tenemos un auditor con un juicio profesional, el caso no va a ser como debiese ser. Es el éxito del caso, es la hipótesis y la integridad y la habilidad del auditor forense para poder documentar ese caso y poder sacar la información que considera para poder documentarlo, que no lo engañen, que no se deje llevar. Y entonces fíjense esta parte del juicio profesional, que es la aplicación del razonamiento articulado con el conocimiento. Fíjate, el razonamiento es el razonamiento que nos da nuestro conocimiento, nuestro bagaje, la capacidad
las competencias y la experiencia adecuados para tomar decisiones libres e informadas. Y eso nos habla de independencia, de autonomía, de conocimiento y de habilidades, y que cada una de estas cuestiones tienen que ser las más apropiadas al caso, y dejar atrás mis sesgos, no porque me cae mal o me cae bien o es de un partido o de otro, sino que tengo que no meter situaciones ajenas y dar un trato igualitario para esclarecer la verdad y buscar la justicia. Y ese juicio profesional tendríamos que aplicarlo en todas las acciones de nuestra vida. Es una de las invitaciones a reflexionar que quisiera que nos lleváramos hoy. Entonces, ¿cómo formamos especialistas en auditoría forense? Pues los formamos fortaleciendo habilidades y conocimientos. Eso es básico, porque si no tengo el conocimiento y una habilidad, no es por arte de magia que formo una unidad antifraude o un área forense y entonces pongo a mis cuates o a ver quién ponlo ahí. No, no es como arte de magia. Tenemos que hacerlos expertos, porque ahora viene el sistema penal acusatorio a nivel nacional. Aquí en Edomex ya lo tienen ustedes instaurado. Y entonces el testigo, el auditor, va a tener que defender su dictamen nosotros ante el juez si llegamos a los juicios orales. Y si no estamos preparados, díganme cómo vamos a defender un dictamen. Y esa falta de experiencia o de expertise va a provocar que el caso se caiga y que un presunto delincuente salga libre. Y entonces la responsabilidad del auditor es muy grande. Eso tendríamos que contar. La capacitación apropiada, certificaciones internacionales. Yo los invito a conocer esta página que es de una asociación internacional que se fundó sin fines de lucro, que tiene como finalidad, en efecto, difundir las mejores prácticas y los conocimientos y expertise. Es la única en el país, no hay otra, y lo digo porque formo parte de ella. El auditor superior de igual manera, haciendo una actividad pro bono, porque nos quita días, noches, horas enteras fuera del campo de nuestra acción, para poder lograr que todos puedan acceder a documentos gratuitos, que estudien, que se capaciten, que conozcan. Se hace un seminario anual, porque es la única manera. Técnicas de entrevista no van a aprender a entrevistar si no toman un curso de entrevista, o sea, tienen que aprender el cómo, el know-how. Auditor forense que capacitándose. Y fortalecer la integridad, el fortalecimiento de la integridad, que es una de las cualidades indiscutibles de un auditor forense, tiene que ser amarrado en toda una institución, en toda una dependencia, al fortalecimiento de ella. Y tiene que haber códigos de conducta, de observancia obligatoria, que puedan evitar el conflicto de intereses, que está tan de moda esa palabra, pero que existe hace mucho en la vida cotidiana, en las irregularidades que se encuentran y en la práctica de muchos desvíos. Y entonces el conflicto de interés es lo que conocemos que se presenta cuando hay intereses personales, familiares o de negocios de un empleado, funcionario, proveedor o otra parte interesada, ¿no? Llámenlo ustedes como quieran, para que atiendan de alguna manera imparcial y que pueden afectar. Esto tendríamos que evitarlo. Y también nosotros en la Auditoría Superior tenemos establecido hace algunos años las directrices para prevenirlo, y todos tenemos que firmarlo. Un auditor, si va a hacer una auditoría y en esa auditoría hay algo que le pueda de alguna manera permitir o ser proclive a que sea imparcial, a que sea parcial, entonces tiene que decirlo para que se excuse y no conozca de ella y se le transfiera a otra. Creo que es algo que tendríamos que hacer y aplicar todos en nuestra vida laboral. Aquí tenemos pérdidas medias, pero esas son informaciones que van a ver en el reporte de las Naciones cuando lo tengan. Y finalizamos nuestra investigación a partir de lo que les decimos con un informe de investigación de auditoría, que es el documento donde plasmamos y que es un documento público que todos pueden conocer todos los resultados y hallazgos. Lo tratamos de hacer de una manera clara, concisa y detallada con la información relevante. Y tiene todos los hallazgos que hicimos. Aquellos que se interesen en las auditorías que hicimos del año anterior, pueden buscar en la página de la ASF, de la Auditoría Superior, en el informe público, y pongan auditoría forense o forense como buscador y van a aparecer las auditorías y vean cómo la hicimos, los resultados y los hallazgos son bastante interesantes. Y la fundamentación de las conclusiones es vital, porque si no fundamentamos las conclusiones y hacemos un informe o un dictamen sin ellas, pues es un informe
o un dictamen que no va a tener efectos legales. Y nosotros tenemos la obligación, la legalidad de hacerlo todo conforme a derecho y que los hallazgos vayan vinculados y soportados siempre. Y quiero también decirles que es importante, porque hemos visto a través de las revisiones que muchas de las requisiciones de información que hacen o actos de autoridad que se hacen tanto en estados como en municipios van sin la debida fundamentación. Cualquier requerimiento de información que haga una autoridad debe ser fundado y motivado, porque es el principio de la legalidad. Y entonces, desde el inicio, desde cualquier acto de autoridad, tiene que ir fundamentado, lo ha dicho la Suprema Corte inclusive, y los requerimientos mínimos es el papel con el membrete de la organización, el contenido de la firma autógrafa, el quién está facultado para suscribirlo, y la fundamentación basada en la reglamentación y en la legalidad de cada quien, y por supuesto la fecha de ello. Si no, no tiene validez jurídica. Finalmente, decimos entonces que la prueba es un elemento fundamental de la auditoría forense, o sea, es el aspecto más importante, porque es lo que vamos a recopilar, vamos a presentar ante las autoridades, e inclusive la Auditoría Superior finca responsabilidad administrativa, que es para el procedimiento resarcitorio y que se haga la devolución o se recupere el dinero. Y por eso es tan importante la responsabilidad del auditor forense en esto. La legislación aplicable obviamente es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestros códigos penales federales, en cada estado el que resulte, Código Civil, las leyes especiales, obras públicas, la ley de responsabilidades, de adquisiciones, todas las legislaciones secundarias que conocemos, y siempre en los principios fundamentales de respeto y de garantía y de seguridad jurídica al ciudadano, respetuosos de los derechos humanos, y finalmente creo que es una obligación de todos ese respeto. La actividad del Ministerio Público es totalmente distinta a la nuestra. A partir de la presentación de nuestra denuncia, ellos deben de integrar la averiguación previa, y la ley de servidores públicos es algo que aplica a todos los servidores públicos y que nosotros también hacemos saber a los órganos internos para que en su caso hagan la aplicación de la misma. Y los delitos tipificados en el Código Penal Federal se encuentran en el libro segundo. Y entonces esa es la manera en la que hacemos nosotros las auditorías, a partir de que solicitamos informes, analizamos la información, seleccionamos si es o no, se descarta o no, se inicia, se define la guía de auditoría, se ejecuta, se entregan resultados preliminares, resultados finales, y en su caso, si no hay solventación, se procede a los praces, que es el resarcitorio, a la denuncia de hechos, y finalmente todo se hace público porque es nuestra obligación constitucional, y es lo que hacemos en aras de esta cuestión. Yo les invito a todos a una reflexión y a que aportemos la parte que nos corresponde desde nuestra trinchera y hagamos lo mejor que podamos las cosas, porque creo que hoy, como nunca antes, México está hambriento de gente, de personas, de funcionarios, que tengamos una aportación y que logremos sacarla de esa hambre de justicia que todos estamos padeciendo, y que estoy segura que es el sueño de todos, que nuestros nietos, yo creo que nuestros hijos ya no lo vieron, nuestros nietos puedan ver un país distinto y mejorado, y podamos vivir en una paz social y todos en armonía y con mucho amor, mucha solidaridad. Les agradezco mucho a ustedes su atención. Agradecemos y felicitamos a la doctora Buchaín por su magistral exposición y las valiosas aportaciones que ha vertido. Es momento de abrir un espacio de preguntas y respuestas que será moderado por el doctor Victorino Barrios. Quien tuviera el interés en participar, favor de ser breves en su intervención, en caso de hacer uso de los micrófonos, o también pueden hacerlo de manera escrita a través de las papeletas que están al interior de sus programas. Escucha.
Una actividad multidisciplinaria que entraña que todos de distintas disciplinas actuemos en ella. Actividad, decía yo, de inteligencia, donde se haga investigación y auditoría. ¿Para qué? Pues para llegar a las últimas consecuencias. De lo que se trata es de que los actos corruptos no queden impunes. Y eso, lamentablemente, con mucha frecuencia, el técnico hace muy bien su trabajo, pero hay quien lo distorsiona y llega al acuerdo, y entonces a este no le hagamos nada, pero a este tampoco, y a este tampoco. Entonces es cuando las cosas no salen bien. Por eso un auditor tiene que hacer su trabajo, un auditor de desempeño, un auditor tradicional, un auditor forense, tiene que hacer su trabajo con imparcialidad, con autonomía. Incluso aquí les he dicho muchas veces a los contralores, hagan su trabajo aunque los corran, porque seguramente al presidente no le va a gustar que le estés investigando a su secretario. No en todos los casos, me ha tocado que el propio presidente dice, pues sí, si tiene algo que ver, pues investíguelo, al secretario, al tesorero, al director de obras públicas, porque a veces la corrupción no anda arriba, también hay que decirlo, anda abajo, con esos que están ansiosos de aspirar a otra escala monetaria, no escala social, porque la mente no les va a evolucionar, pero sí puede ser que su bolsillo se vea diferente o se sientan diferentes. Hay quien le da mucho peso a lo material, hay otros que no, hay otros que prefieren salir del trabajo, cruzar por la calle como lo hacían antes de ser autoridades y seguir manejándose bien, como decía Tácito, ¿no? Que tu casa sea visitada igual que cuando eras autoridad, eso sería lo ideal, que la gente te siga saludando, pero lamentablemente vienen otras cosas. No les voy a quitar más la oportunidad de quien había levantado la mano. ¿Tendrá el micrófono ahí? Es 1, 2, si quieren. Perdón por la numeración, pero así no es fácil. Bueno, doctora, buenas tardes y buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto García, trabajo en la Contraloría del Poder Legislativo y trataré de ser un poco de claro en la pregunta. Mi inquietud va en función de la planeación de las auditorías forenses. Generalmente, como lo señaló, vienen a veces de denuncias y eso me hace tener un indicio para generar una investigación. Si yo quiero o pretendo hacer una planeación de auditorías forenses, ¿parto sobre qué? O sea, el objeto de mi auditoría tendrá que ir en función de una acción, de una denuncia, de que sí pueda prever algunas áreas, partidas, o sobre qué objeto me tendría que ir para más o menos trazar un esquema de planeación de auditorías forenses. ¿Alguien más? Vamos a hacer un set de 3 preguntas y luego da la respuesta y así nos vamos. Por acá está, ¿verdad? Gracias, buenas tardes, doctora, felicidades. Mi nombre es Francisco Aguilera, soy el secretario del Colegio de Contadores Públicos Valle de Toluca. ¿Qué oportunidad hay para los despachos externos en la parte de auditoría externa para entrar en los municipios? Bien sabemos que el Contralor Interno es parte del equipo de trabajo del presidente y hay veces que es complicado que el propio Contralor haga el trabajo abiertamente, como bien lo acaba de decir nuestro Contralor. ¿Qué oportunidad hay para los despachos externos, así como lo hay en el gobierno del estado, para auditar a los organismos auxiliares? No sé si en algún otro estado o hay alguna situación para poder incluir a los despachos externos y llegar a dictaminar como externo al ejercicio público de los recursos. Sería cuanto y muchas gracias. ¿Alguien más está? Buenas tardes, mi nombre es Rafael García Torres, soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Ciudadana de la UAM. Bueno, mi pregunta va enfocada mucho dentro de la corrupción. Sabemos que México es un país de los más corruptos, esto pues nos lo ha dado el Barómetro Global de Corrupción. Pero mi pregunta va hacia ustedes, porque,
¿cuál es su punto de vista del por qué México es uno de los países más corruptos del mundo? ¿Sería por un presidente que no está apto para dirigir al Estado, al pueblo, sociedad, o por el conformismo que nosotros como mexicanos tenemos? Vamos a dar paso a la respuesta. Sí, en el primer punto, ¿sí se oye? ¿No? ¿Ahí? Casi me tengo que comer el micrófono. Bueno. La planeación depende de lo que se está denunciando. Voy a poner 2 puntos. Si a mí me llegó, por ejemplo, una denuncia de que hay un contrato millonario en X dependencia, para no ponerle, es la que ustedes quieran, no van a decir que estoy diciendo alguna, pero revisen por favor, le pido al compañero de Contraloría que revise el año pasado las que hicimos. Entonces me dicen, hay un contrato millonario que adjudicaron de manera directa, cuando sabemos que no puedes adjudicar de manera directa, que tienes que licitar. Y entonces, ¿qué hago yo en mi planeación? Yo no acoto mi objeto, porque si acoto mi objeto, estoy acotando mi alcance y entonces yo misma me estoy autolimitando y los pillos están listos para decirme, pues nada más es esto lo que buscaste. Entonces, ¿qué hago? Pido que me den todos los contratos adjudicados al amparo del artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y de Adquisiciones, todos, ¿no? Entonces yo tengo un amplio, ellos no saben qué voy a revisar, yo sí sé sobre cuál tengo denuncia. Entonces me dan todo, pero también yo al mismo tiempo estoy bajando en redes y estoy bajando en todos los sitios públicos todos los contratos que estén a esa dependencia que se los pedí, de tal manera que ella me manda, voy a ponerle 80 y yo aquí tengo 82, casualmente no me mandó los 2 que yo iba a auditar, ella no lo sabe, pero yo sí lo sé. Entonces ya sé que voy sobre estos 2, pero tengo abierto todo mi marco. Entonces es un modo de planear, entonces tienes que planear pero con un objeto abierto al amparo y buscando que el objeto sea amplio y va enfocado a lo que vas a hacer. Eso es un ejemplo. Otro de obra pública me tocó, y esa es una de las auditorías que más me ha gustado, la Estela de Luz. O sea, me encantó esa auditoría porque vimos en la parte forense, la parte de ingeniería y la otra parte de la financiera y cómo sucedieron los hechos. Y entonces, obviamente yo no me voy nada más a la construcción, abrimos todo el espacio y el fideicomiso y todos los demás, entonces tengo que hacer abierta la planeación con mi objetivo para ver, y entonces por eso deseo de las habilidades y el juicio profesional, a partir de lo que me mandan tengo yo que ver qué otras cosas hay. Y les doy un ejemplo, los que me mandaron de contratos, que son otros más, había unas instituciones que se llamaban, por ejemplo, Sumando Amor, ¿no? Creo que era Jorge. Entonces tú ves unos nombres tan raros que dices, a ver, en nombre de la no sé qué, dices, nadie le pondría por algo un nombre tan raro, ¿no? Como queriendo hacerlo muy, muy moral, ¿no? Entonces esos ya automáticamente los pongo en mi muestra. Y todos han tenido desvíos, ¿no? Esa parte. Y entonces voy también haciendo una base de datos para ver si estos mismos están en otras. Y ha habido gente que está en 30 organizaciones sociales que reciben recursos de Zagarpa y están en 20, entonces voy cerrando círculos. Es una manera de planear, o sea, pero como cada caso es distinto, pues tendríamos que ir, que en un municipio que hubo desvíos en el fondo de seguridad, tengo que pedir todo el recurso y bajar la cuenta pública y ver, y entonces hace un análisis uno para eso. Esa es la respuesta. Espero que haya sido. En la otra de los despachos externos, yo creo que los despachos externos como función básica tienen la de dictaminación de estados financieros. Yo no sé aquí la norma, y veo que también auxilian, no sé aquí la norma del Estado de México, auxilian a los órganos de control y los contratan para apoyo en auditorías, de alguna manera creo que los seleccionan y los adjudican. Yo no sé, en la cuestión que tengo que decirlo, mi experiencia a partir de las revisiones, no ha habido una aportación seria de los despachos, aparte de la dictaminación, y no porque no sean capaces seguramente, sino porque únicamente los contratan para eso. Yo creo que si alguien quisiera contratarlos y el despacho tiene el expertise apropiado, y muchos creo que están caminando hacia allá porque veo que se están capacitando en esa materia, en auditoría forense, técnicas de entrevista y abrirse, porque ahorita ya la dictaminación se está quedando obsoleta. Eso de andar haciendo libros blancos, yo no sé quién lee un libro blanco, perdónenme, nadie. O sea, eso, alguien piensa que un libro blanco es nada más, ya con eso me blindé, no. O sea, eso no les quita la responsabilidad. Entonces, yo creo que los despachos externos tienen un gran futuro y que si las presidencias y demás construyen
ven el recurso y tienen para contratar en los casos que amerita, lo pueden hacer, pero tendrían que ponderar qué es más importante o qué necesidades tengo, porque si tengo necesidades para otras cuestiones, el despacho ¿para qué lo contrataría? Como un ejemplo, pero debe haber despachos, por ejemplo, que puedan generar o hacerles una aportación interesante. Voy a poner un ejemplo en materia de seguridad, que le dijeran, tengo un proyecto con un costo adecuado, porque también esa es la otra cuestión, que te puede interesar en seguridad para que tu municipio sea de los más seguros. Son cuestiones que tienen que haber y yo sí creo que tienen igual mucha oportunidad, pero ser despachos que aporten y den algo nuevo, y obviamente que también los municipios quieran tener gente bien, que trabaje bien con ellos y que puedan articular un proyecto o dejar un municipio bien. Esa es mi opinión. Y sobre la corrupción, yo creo que la corrupción tiene que ver con un esquema muy complicado porque es sistémico. Creo que a través de los años lo que ha provocado mayor corrupción es la impunidad, o sea, y es un círculo vicioso, la impunidad promueve corrupción y la corrupción. Yo quiero saber que si de veras las áreas encargadas de impartición de justicia y de administración apañaran a los pillos y los metían al bote, si no iba a bajar el número de gente que le mete mano al recurso público. Nosotros tenemos presentadas más de 400 denuncias públicas, penales, y yo no he visto que caminen ni he visto que agarren a nadie. Y la verdad, la investigación de los ministerios públicos en el país es muy pobre y lamentable. Entonces, si yo veo el mensaje de que pues ya me agarré la lana y me denunciaron y me vale y no pasó nada, el mensaje sigue haciéndolo y eso se va contaminando. Y entonces vemos que hay grandes bandas de secuestradores, grandes bandas de cuestiones que empezaron en puestos vendiendo decentemente relojes o cuestiones, y entonces se fueron metiendo después al narcomenudeo, después a venta de armas, y ahora ya son familias que secuestran y ahorita ya están en… Entonces, la cuestión es no nada más echarle la culpa al gobierno. Yo en la parte que considero responsabilidad institucional es que las instituciones de procuración y administración de justicia no hacen como debieran ser su trabajo por falta de capacitación, y la otra parte es los que corrompemos, que para que no camine algo hay corrupción, pero hay una parte muy importante que todos podríamos empujar y creo yo que sería hacia esa cuestión de transparencia y de exigir la rendición de cuentas de una manera pacífica que despierte la conciencia colectiva de todos, o sea, ya no permitir estas cuestiones. Yo que vivo en el DF he visto cómo se ha agravado la inseguridad en los últimos tiempos, entonces yo creo que cuando ven que todo pasa, digo, en menos de 2 semanas que yo he visto gente que han asaltado y que tocó madera, que me ha tocado, dices, oye, ¿y denunciaste? No, ¿para qué? Nadie denuncia. Si no denunciamos, pues aquellos siguen y siguen y siguen, y en el mismo semáforo, o sea, no crean que se cambian de semáforo. Entonces, eso, ¿a quién le echamos la culpa? ¿No? Entonces, todos cuidamos nuestra integridad, pero ¿dónde están las funciones de seguridad? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la articulación? ¿Dónde está todo? Y eso lo ejecutamos personas. Las personas son ministerios públicos, son policías, son maestros, son auditores, son todos los que tenemos una responsabilidad, de alguna manera tenemos que hacerlo, pero hasta que de veras no empiece a romperse la impunidad, porque si yo hago una auditoría correcta y la mando al Ministerio Público y no la integra, aquí acabó, por más que yo quiera que se agarre, no llega. Y si hay un Ministerio Público honorable que la integra y la presenta ante un juez y el juez no lo consigna como debe ser o no gira las órdenes de aprehensión o la parte, también se rompe ahí la cadena de la honorabilidad y de la integridad. Entonces, algo muy complejo, pero tiene que empezar con las personas a cargo de cada una de las instituciones, que sean las mejores, que nos aseguren que no van a permitir la corrupción. Eso creo yo. Muchas gracias. Ya ha levantado la mano otra persona. 4, 5. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Rea García, soy regidor del Ayuntamiento de Tonatico. Pues ya lo dijo aquí la doctora, ¿no? O sea, si ellos han hecho 400 denuncias y no proceden, imagínense en el rango más abajo, ¿no? Lo que es municipal y todo esto, cuestiones, ¿no? Nosotros como ayuntamiento, al entrar a la administración, también hicimos lo propio, ¿no? Hicimos denuncias de obras que aparentemente se entregaron terminadas, las cuales ni existieron, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿dónde queda el seguimiento que las autoridades superiores, sea Contraloría, no les da seguimiento? Entonces, no sé a dónde vamos a llegar si
como ciudadanos nosotros hacemos lo que nos corresponde, pero nuestros superiores arriba en diferentes niveles ocultan los problemas, ¿no? Entonces es un vicio, y bien lo dijo, la corrupción, pues, la verdad es una vergüenza que México ocupe el primer lugar en corrupción, ¿no? Para mí es vergonzoso como ciudadano que soy mexicano. Entonces, aquí la pregunta es, ¿dónde queda el trabajo de los auditores en todos los niveles? Porque luego se echan la bolita que no me compete a mí, que le compete a fulano y así se va, ¿no? Entonces, en todos los niveles de instancias de gobierno. Entonces, nosotros creo que hacemos lo propio, pero no procede, ¿no? En lo particular, en el Ayuntamiento de Tonatico hicimos muchas denuncias de obras irregulares de la administración pasada, las cuales yo he estado preguntando y dicen, no, pues no sabemos nada. Entonces, ahí queda mi pregunta, no más. Vamos a dar paso a una que me pasaron aquí, una pregunta, lo hace Patricia Flores, dice, ella es de Lerma, la auditoría forense audita periodos corrientes o periodos o ejercicios fiscales pasados. En caso de auditar periodos pasados, ¿hasta cuántos años atrás puede revisar y cuál es el fundamento? Y una tercera para el segundo bloque. ¿Hago mi pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Liliana. Bueno, doctora, buenas tardes. Yo tengo la pregunta, ¿cuál es la viabilidad en que se resuelva con una auditoría forense algún delito de fraude político, ya que la economía pública es bastante amplia? Y como lo acababa de comentar, realmente en una auditoría pues sí lleva bastante economía, y si enfocándola a un solo espacio se lleva bastante tiempo, ¿usted cree que se pueda resolver de manera amplia? Perdón, ¿no me podrías repetir el inicio? ¿Cuál es la viabilidad en que se resuelva con una auditoría forense algún delito de fraude público? Probabilidad, gracias. Gracias. Coincido, comparto la frustración del señor regidor y de muchos seguramente que estamos aquí, en la que la impotencia nos tiene sentados. O sea, la impotencia es una de las emociones que no puede uno dejar de sentir cuando vemos lo que sucede, pero eso no obvia para que nosotros día a día dejemos o digamos, ya hoy ya no lo voy a hacer. La única parte, y felicito al señor regidor, es que tenemos que hacer lo que nos corresponde, luchar y escalar y evidenciar. Para mí es muy importante, ahora que hay redes sociales más, poder poner en redes, poder publicitar lo más que pueda, de voz a voz, de persona a persona, las cuestiones y las omisiones, porque sí es una impotencia cuando yo, imagínense, en un municipio, el tamaño de un trabajo que se hace para que una obra pública que no se hizo, obra pagada no ejecutada, que es un peculado, debería estar en el bote, no pasa nada, ¿no? Entonces, el que lo tapa, el de arriba, toda esa suma, o sea, sin duda uno se cansa de estar escalando y todos dicen, no, a mí no me toca, le toca a él, espérame la ley, porque la ley está, cuando hay mucha ley es porque hay mucha cuestión que esconder, ¿no? Hay más corrupción, pero no cejemos, es una invitación que los hago a poder seguir en eso. Algún día tengamos la esperanza, aunque nuestros ojos no lo vean, pero sí los de nuestros nietos, les digo, tiene que cambiar, pero tenemos que ir empujando todos, empujando y empujando para que suceda. Pero sí, la frustración y la impotencia también nos llega a nosotros, porque es un gran trabajo de todos para que llegue y se quede ahí, pero no dejamos día a día, de veras, de pelear, y hasta a mí me conocen en la PGR, llego y me peleo y les digo, o sea, es impresionante que esa indolencia forma parte de la corrupción, pero no hay nada que podamos hacer para mover lo que no se puede mover, porque el sistema, la corrupción es un engranaje sistémico. Y eso me lleva a la cuestión de las cuentas públicas.
Desde que nace la auditoría le dicen tú vas a revisar la cuenta pública anterior, pero hablo de la auditoría forense en nuestra dirección general. En cualquier ámbito que ustedes creen o exista un área de auditoría forense, puede hacer las auditorías o investigaciones conforme su marco de actuación se los permita. En nuestro caso es la cuenta pública anterior. Con las modificaciones al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, en la Constitución se hacen modificaciones para que la auditoría también pueda entrar a auditar con la autorización del señor auditor en los casos en el año fiscal en curso. Esa es una nueva adición que creo que puede fortalecer de alguna manera. Y en la cuestión de irnos retroactivamente, la ley de fiscalización nos lo permite. Está establecido que durante el ejercicio de nuestra facultad, voy a hacer un ejemplo, ahorita estoy auditando 2014, que es la cuenta pública anterior, si yo encuentro alguna evidencia de algo que pueda ser una responsabilidad, puedo hacer la auditoría, o sea, no amplío mis procedimientos para auditar y pedir el año anterior, ¿no? Para poder tener toda la información. Eso está establecido en nuestra ley. Y la posibilidad de detectar delitos, hechos y demás, o sea, en la auditoría forense hemos detectado grandes peculados, grandes irregularidades, como no tienen idea, son, les digo, unas cuestiones tan interesantes, o sea, se detectan, están documentadas de una manera que yo no he visto que se haya documentado algo en ámbitos similares. La cuestión de la probabilidad que logremos que la gente sí sea sancionada, eso ya no depende de nosotros. La parte que hasta ahora ha dependido y que también se va a modificar a partir de que entre en vigor la nueva legislación, que yo espero que sea en 2017 o 18, no sé cuándo vayan a legislar, es de que en resarcitorios, cuando se fincan pliegos de observación, muchos de las dependencias, entidades tienen que devolver el recurso. En esto hemos logrado algún resarcimiento, pero hay entidades muy tramposas, sobre todo estados de la República, que te dicen, devolví el recurso y lo saco del recurso de FASA, que es de salud, al recurso de aquí, te digo que ya lo devolví y lo regreso. Pues ahora no, ahora estamos checando, ya lo pusiste, ¿qué hacías con este? Imagínense, estados que tenían recursos de educación, cuando hay tantas, díganme, ¿qué estado de este país tiene escuelas completas con tecnología, con cómputo, con los baños limpios, o sea, no hay ninguno? Y tienen dinero guardado, subejercicio, de FASA. Cuando hablamos de salud, ¿qué hacen con subejercicio de seguro popular cuando la gente tiene problemas y necesidades? Entonces, esas cuestiones ya también se están castigando. Pero bueno, la probabilidad, nosotros sí lo detectamos y está documentado y descubierto, pues los hallazgos. Pero ya que camine con las procuraciones de justicia y más en los estados, es muy difícil porque sabemos que no hay independencia de la Procuraduría con los gobernadores y que únicamente se hace lo que en muchas situaciones sucede, lo que les dice el titular. Doctora Muna, muchas gracias. Una felicitación, siempre es grato escucharla, doctora. Quería preguntarle solamente algo. Normalmente cuando se comete un fraude, esto es distinto cuando se hace una auditoría tradicional, las técnicas que tenemos que aplicar, porque en una auditoría tradicional normalmente encontramos o detectamos errores o inconsistencias que llevan el carácter de ser involuntarias y por lo tanto las técnicas tradicionales son suficientes para poder detectar estas inconsistencias. Cuando hay un fraude, desde luego va detrás también una intención de ocultamiento, normalmente viene acompañado al fraude pues esta intención, ¿no?, de ocultamiento, y entonces las técnicas tienen que ser distintas, como usted en una diapositiva ya nos expuso. Yo tengo una duda al respecto de estas técnicas porque algunas de las que se proponen técnicas en la auditoría forense, como puede ser los espejos de equipos de cómputo o las escuchas, a veces los audios, que a veces se obtienen pues y son muy cuestionados porque se dice que se obtienen de manera ilegal. Mi pregunta en concreto es la siguiente: si el equipo, por ejemplo, de cómputo que se está utilizando por el servidor público, desde luego es propiedad del municipio o del estado, existe la posibilidad legal de poder copiar el espejo y sacar toda la información, aunque se trate de correos obtenidos de cuentas personales. Y segundo, si los teléfonos que se están utilizando son teléfonos oficiales o celulares oficiales pagados por el municipio o pagados por el estado, la escucha que yo pueda obtener de ellos
¿Es legal en virtud de que estos equipos son oficiales? ¿O estaríamos nosotros como Contraloría incurriendo en alguna pues inconsistencia o irregularidad también? Sería esta mi pregunta, doctora, si es tan amable. ¿Hago mi pregunta? Bueno, doctora, es que creo que le entendí mal una palabra de la compañera. Sí, perdón. a ver, bueno, doctora, el combate a la corrupción no es nuevo en nuestro país. Yo he oído desde que era pequeño que siempre ha habido corrupción en nuestro país. Entonces, si la práctica de las auditorías es y va a ser una práctica común, ¿por qué seguimos siendo un país corrupto? Somos el 79, según sus diapositivas, somos el 79, ocupamos el 79 lugar de 99 países. ¿Por qué seguimos siendo corruptos? ¿Qué acaso no la corrupción ya llegó hasta los mismos auditores? Aquí está otras 3 preguntas, si nos permiten. Lo que pasa es que una compañerita se nos pasó la respuesta. Bueno, más que se me haya pasado, yo le había oído probabilidad. Entonces, me preguntaba la compañera, según me aclara el maestro, es si son caras o baratas las auditorías forenses. Entendí probabilidad. Es que es el mismo, la misma persona que está contratada es el mismo auditor que hace, o sea, no tiene por qué elevarse a un costo de una auditoría forense. Es exactamente lo mismo, lo que hago es distinto a lo que hace mi compañero. Entonces, la misma persona gana lo mismo y hace lo mismo. Digo, si tiene que ir a un municipio tendrá a lo mejor más días de viáticos o alguna cuestión, pero en muchos casos yo creo que es hasta más económica, porque no pasa horas y días enteros y semanas enteras. Vamos por la información que tenemos y esa información analizamos y ya nosotros ya hacemos las compulsas y demás, pero no tiene ningún costo adicional a las tradicionales, a las normales, somos las mismas. En cuanto a la licitud de las pruebas, es muy importante que las pruebas que se obtienen en auditoría forense deben ser lícitas, por 2 cuestiones. Primero, porque somos funcionarios de gobierno y tenemos principios y obligaciones constitucionales que acatar. Es una doble responsabilidad porque la población civil o los que no son o ciudadanos comunes y corrientes, bueno, ellos pueden decidir hacerlo o no hacerlo, hacer una prueba ilícita, pero ellos no estarían como nosotros incurriendo en un delito. Entonces las pruebas deben ser lícitas. Nosotros no hacemos escuchas, la escucha está únicamente autorizada por los jueces cuando se solicita para ciertos casos y son los que lo escuchan. Cuando yo hablo de acústica forense es un medio en el cual, es un método científico en el cual se hace una comparación de voces en los casos que se requieren, pero nosotros no hacemos eso y yo pienso que ninguna Contraloría debe de hacerlo, o sea, ni auditoría, o sea, ni nadie. Cuiden mucho eso porque hay derechos a la privacidad, hay derechos a la intimidad y sobre todo hay derechos que respetar, derechos humanos importantísimos para todos nosotros. Tenemos que ponernos en el mismo sitio y entonces la parte nuestra es únicamente el ámbito forense, la cuestión de los correos o de los aparatos. Todas las computadoras o las cuestiones de cada dependencia, ente, municipio o estado le pertenecen a la dependencia en donde están colocados. Aquí este micrófono es de este poder judicial, legislativo, perdón, y entonces cualquiera que tenga la facultad de auditar y de revisar aquí puede llegar y llegar ahorita y decir vengo a hacer una auditoría sorpresa y hago esto espejo. Y ni siquiera nos pueden avisar, a lo mejor lo hacen cuando está un sábado o un domingo, porque es su facultad y son sus bienes, sus activos. Pero esto también tenemos que considerar de que tenemos que integrar en cada una de las dependencias, municipios, los lineamientos para ello. Tenemos que a cada uno integrar como mejores prácticas y que cada uno de los empleados firma las cuestiones a las que se obligan, más allá del código de ética y de conducta, se llaman protocolo de seguridad en bienes informáticos. No pueden utilizarlo para cuestiones personales, ya si lo utilizan es su bronca, porque entonces todo el mundo se va a enterar el día que lleguen a hacer una auditoría sorpresa.
¿no? Pues de que tiene correos y de que se interesó, aunque no tendrían que ver los que estén auditando correos personales, tendrían que allegarse a lo que están buscando o a su revisión, pero sí considerar que todos los activos son de la dependencia y los teléfonos de igual manera, sin decirnos seguramente a todos los que tenemos un teléfono, piden la plana mensualmente que la manda la compañía y se enteran, porque es algo público. Entonces sí cuidar mucho eso porque tenemos obligaciones de cuidado y tenemos nuestros principios legales y que es importante que nosotros nada más podemos hacer lo que estamos facultados, no más allá. De la corrupción que me comparte el señor, tiene toda la razón del mundo. No sé cómo se va a acabar esto, ni cuándo, ni que nadie lo sabemos, pero seguramente no podemos meter la mano de que no hay gente en materia de auditoría que le haya llegado la corrupción. Sería, o sea, como decirles no, claro que debe de haber. ¿Cómo cuidamos y qué hacemos, por ejemplo, en la Auditoría Superior para poder inhibir eso? Incluso yo los invito en verdad que si saben de que haya un acto de corrupción, un intento siquiera de corrupción en la auditoría, nos lo hagan saber y lo hagan de manera anónima. Pueden mandarme un correo, hay una línea ética de cualquier lugar, no se puede saber, y nos informen, porque uno de los mayores cuidados del señor auditor superior es ese. ¿Cómo es posible que los que auditamos vayamos al rato a estar en actos de corrupción? Que sí hemos sido en alguna manera querido ser cooptados, sin duda, ¿no? Entonces ya saben, creo que ya ni siquiera se acercan a uno para eso, pero lo que tenemos que hacer es eso, blindarnos para que no suceda. El código de ética, el código de conducta no nos asegura nada de eso, sin duda alguna, pero la supervisión permanente, ver que los jefes que están auditando, cómo van, qué hallaron, o sea, tenemos que estar pendientes, pero eso no quita que puedan ser susceptibles de eso. Se les reitera, hay cursos, hay capacitación y sobre todo pruebas cuando entra uno a trabajar, que son unas pruebas de confianza que se aplican para eso, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, pero sí les invito y les pido por favor, porque todos los que son auditados por nosotros, si hubiese un acto, que nos lo hagan saber. Hace unas 2 horas y media, platicando con la doctora, me decía que al auditor superior con frecuencia le llegan regalos de todo tipo y los regalos se los regresa al que se los envía con un oficio, algo que en muchos casos se hace, pero esa es una forma de inhibir la corrupción, es una forma de que le empiece a dar vergüenza al que está entregando los regalos, porque seguramente no se lo regala porque es guapo o porque es inteligente, se lo regala porque ocupa un cargo y sabe que puede obtener algo después de ahí. Entonces es una forma que tenemos que copiar, que entender, que hacer. Hay que denunciar esto, porque si no, cualquiera se siente con derecho de enviarte lo que a él le regalaron y que no le gusta, ¿no? Te lo llevan y ahí tú tienes que aceptarlo porque tú estás a los ojos del público y te ves mal. Dicen, qué mal te ves regresándole su regalo al diputado o al senador o al presidente. No nos vemos mal, que no nos dé vergüenza regresar los regalos, de vergüenza que nos dé recibirlos, para que vayamos entendiendo que con lo que nos pagan es suficiente. La denuncia anónima yo creo que debe continuar, ¿no? Vamos a darle paso, sí. Buenas tardes, maestra, un honor el escucharla el día de hoy. Doctor, también agradecerle la invitación que nos hace a todas y cada una de las conferencias. La verdad es que, bueno, primeramente soy César Apipilguasco, segundo regidor del Ayuntamiento de Teoloyucan. Cada vez que vengo a una de estas conferencias, y lo quiero decir así, se amplían muchas de mis dudas. No se resuelven, sino por el contrario, me voy con muchas más dudas, y la verdad es que es placentero, porque finalmente hace un recuento de la responsabilidad que tenemos como servidores públicos, pero no solamente ahí. Yo creo que en el desarrollo de la vida cotidiana también tiene mucho que ver en este sentido. Hablamos de conceptos diferentes, de lo que es el fraude, de lo que es la impunidad, de lo que es la corrupción, pero no pueden estar ellos por aparte cada uno, sino que van coaligados en muchos aspectos. La mía no es una pregunta, es
un comentario, porque decía mi compañero regidor, cada quien tiene que hacer lo que nos corresponde desde nuestra trinchera. Nosotros, al ser parte integrantes de una institución, primeramente debemos creer en la institución y en las demás instituciones. Si yo no creo, entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Si no creo en el Ministerio Público, si no creo en las demás instituciones. Creo que debemos primeramente darles ese lugar para que a mí me den el lugar que corresponde. Entonces, el comentario va que cada uno de los ciudadanos también somos copartícipes de esta situación. Y digo, hoy en día que los niños salen de vacaciones y que los papás comienzan a ver la lista de útiles y demás, muchos de ellos o muchos de nosotros lo que hacemos es, pues vámonos por la lista de útiles la más barata que haya, ¿no? Los materiales más baratos sin saber así lo digo, que muchos de esos productos a lo mejor vienen precisamente de un acto corrupto, de un acto en donde impera la impunidad e incluso el fraude, y por eso hacía yo la relación de los conceptos, porque finalmente somos copartícipes. Entonces, ¿qué es lo que nos tocaría hacer como ciudadano y como servidor público? Pues obviamente en el momento de conocer el acto ilícito, pues habría que hacer la denuncia correspondiente. Si bien es cierto, hay un descontento y una desconfianza en algunas de las instituciones, pero que no seamos nosotros quienes nos limitemos en ese actuar, en donde digamos no denuncio porque no pasa nada. Pues yo creo que si denuncio, hay que denunciar, pero no solamente presentar la denuncia, hay que darle seguimiento hasta el total esclarecimiento de ese acto de corrupción. Sería cuanto mi comentario, doctora, felicitarle nuevamente, gracias. ¿Faltaba alguien más? Sí, señorita. Buenas tardes, mi nombre es Rebeca, soy alumna de la Universidad Univermilenio y mi pregunta es, doctora, ¿qué importancia y qué papel juega un criminólogo en dicho ámbito? Así como en las instituciones en las que nos podemos incorporar para poder participar y disminuir estos índices del fraude. Gracias. ¿Falta alguna pregunta más? Y si no, con esto cerraría. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Edwin Terán. Bueno, antes que nada, pues estaban mencionando en sus diapositivas algo acerca de la auditoría forense. En este caso mencionaba que se tardaba alrededor de 18 meses el poder pues evaluar esta parte, debido a que hay dos factores que influyen demasiado, que uno es la denuncia anónima. En este caso mi pregunta sería, pues ¿quién protege a los que denuncian? Claro, sabemos que en este país lo que es la denuncia anónima muchas veces no se hace justamente por ese miedo que pues cada uno de nosotros tenemos en base a lo que vaya a repercutir. Entonces la pregunta sería, ¿quién los protege? En este caso creo yo que si se pudiera, no sé, acatar alguna ley donde se pudiera defender más a un denunciante anónimo, pues creo que se obtendrían mejores resultados en base a lo que es pues la auditoría forense. Gracias. Muchísimas gracias por sus preguntas. Solo me permites un comentario, doctora. Lo que debemos hacer en principio es no caer en el desánimo, no porque vemos que hay actos de corrupción por todos lados, pues ya no hay nada que hacer, siempre hay algo que hacer. Decía Edmund Burke, el peor error que podemos cometer quienes estamos haciendo algo es creer que no sirve de nada y dejar de hacerlo. Entonces no caigamos en eso, porque entonces no vamos a poder avanzar. Hay que seguir denunciando, como bien lo decía el compañero de Huehuetoca, como dice el muchacho de las denuncias anónimas, hay que denunciar aunque parezca que es una gota en el océano. Hay que seguir denunciando, porque si no, esto no va a parar. Y doy paso a la doctora. Este es el tercer bloque y último de preguntas, y muchas gracias. Sí, fíjense que inclusive hay un libro que está por salir de su servidora, espero que esté ya listo en este mes, donde hablamos de esta parte, ¿no? De qué tenemos que hacer, que no rinde el desánimo, todo lo que tiene que ver con la auditoría forense, la falta de actividad, como dice el compañero, pero las instituciones en este país son unas instituciones de primera, como las instituciones son algo que nunca se debe de atacar como institución, son de veras de las mejores del mundo como instituciones. Los hombres
que estamos a cargo de las instituciones somos los que permitimos, hacemos o dejamos de hacer este tipo de actos, ¿no? Entonces, no cejemos en esto y hasta las últimas consecuencias, aunque eso obviamente nos trae un cansancio y muchas cuestiones, pero va a tener un fruto, sin duda alguna. De los criminólogos que me pregunta la compañera, yo igual soy criminóloga y me gustó mucho esa carrera que hicimos de posgrado en la universidad. El criminólogo dentro de este ámbito forense tiene como funciones ver a la víctima, ¿no? De alguna manera es qué pasó con la víctima y qué lo provocó. Entonces yo en este contexto regreso al triángulo de Donald Creasy y digo, los factores criminógenos que son de Marco Di Tullio, que es un italiano que estudió estas cuestiones de los factores criminógenos, nos dicen que tenemos factores preparantes, factores predisponentes, factores preparantes y factores disparantes. Entonces, los factores que tenemos nosotros, los que son internos, son nuestra genética en muchos casos, nuestra biología, nuestra anatomía, y pueden ser una de las razones, uno de los factores que nos lleven a cometer algún delito. Si lo reunimos con los factores predisponentes, que es nuestro medio ambiente externo, el hábitat con quien nos rodeamos, y puede haber un factor disparante. Y entonces si yo aplico esta parte de criminología al fraude, digo, bueno, ¿qué provocó en esta persona que cometiera ese fraude? Ser una persona muy decente de la que, oye, no, ¿cómo es posible? Yo conocía a su esposa, ¿cuántos casos no hemos visto así? Entonces, el conocimiento de un criminólogo en estas áreas puede ayudar, aparte de que va imbuyéndose también en otras cuestiones de forense. En mi área hemos tenido criminólogos, yo los invito inclusive en la universidad, tenemos áreas de becariato que pueden entrar a trabajar en la auditoría desde ahí e ir imbuyéndose en lo que es, y son muy activas, es qué pudo hacerlo, o inclusive ir viendo en las áreas que están vivas qué factores pueden haber. A lo mejor vemos a alguien que luego te dicen es medio raro. El medio raro quiere decir que trae en su genética una carga a lo mejor que lo hace ser un poquito, vamos a decir, paranoico, porque trae una carga y tiene ya esa enfermedad adquirida, y entonces puede haber un medio en el que se crece, se le da vista, y un factor disparante. De repente el que es paranoico ve que alguien hace un intento de saludar a alguien y en su cabeza ve otra cosa, ve que está intentando hacerle algo o que se está riendo de él e intenta vengarse. Es una fantasía, pero cosas como esas tenemos que considerar para ver cómo la criminología aplica en el conocimiento de los defraudadores, en qué los invita o los provoca a hacer esas cuestiones, ¿no? Porque son retadoras. Y finalmente, con la cuestión de la denuncia anónima, en la auditoría superior referido a esto, es importante para nosotros la denuncia anónima. ¿Quién nos protege? No tiene que protegerlos nadie, porque nadie se entera, primero. O sea, ese es algo que yo, de las denuncias que he tenido, que hemos hecho la investigación, nadie sabe, ni siquiera la gente que trabaja conmigo, mis compañeros, quién denuncia y quién es la gente que me informa, porque es parte de la ética y de la seguridad, no hay otra cuestión que haga ser. Me imagino que tiene razón de decirlo, porque en muchos casos te dicen, habla y denuncia y ni siquiera has colgado, ya saben quién fue y dónde estás, ¿no? No, aquí no, aquí esa seguridad, porque si no ya todo el mundo supiera. Y entonces yo sí creo que es importante perderle el miedo a la denuncia en este ámbito que les digo nuestro, porque finalmente lo primero que hay que cuidar es la integridad personal, a costa de lo que es lo que le digo a los auditores. Pero creo que la denuncia anónima es muy importante, nos ayuda, contribuye inclusive a que antes de que pasen los 18 meses podamos enterarnos de algo, pero también en muchos casos a mí me duele mucho, pero también entiendo la condición humana, que denunciamos cuando ya nos sentimos afectados, cuando ya me corrieron, ¿no? Pero yo sabía que él era un tranza o él hacía cosas, a esa hora que me corrieron voy y lo denuncio. Entonces, ¿por qué no lo denuncié antes? ¿No? ¿Por qué ese enojo? ¿Por qué esa ira me provoca irlo? Entonces, de todos modos, pues nosotros aprovechamos esa ira porque de alguna manera denuncia, pero no es una denuncia cotidiana de manera ética que tendría que hacer porque desde que se enteró lo vio, e inclusive no tienen que dar nombres cuando denuncian, ustedes pueden mandar la información sin nombre, poner un correo, inventarse un correo únicamente para eso y mandarlo o decirlo. Entonces creo que es muy importante esta cuestión y pensar siempre en proteger su integridad, pero denunciar, así como dice Sabater, ¿no? Cree en Dios, pero audita a todos los demás, entonces es algo importante. Gracias.
Agradecemos a cada una de las personas que participaron en la sesión de preguntas y respuestas y comenzamos con nuestro acto protocolario y solicitamos a los señores presidentes municipales de Ocuilan, presidente Raúl Abilio González Márquez, y al señor presidente municipal de Tonatico, alcalde Elodio Gordillo Méndez, realicen la entrega de un reconocimiento, de un sentido reconocimiento a la doctora Munadora Buchaín con el propósito de agradecer el favor de su participación como conferencista magistral. Muchas felicidades, doctora. Finalmente, para concluir y con el permiso de quienes nos acompañan en el presidium y del público presente, escucharemos un mensaje final y la clausura del evento por parte del presidente municipal de Ayapango, alcalde Pedro Alfonso Sánchez Solares. Con el permiso de los presentes, maestro doctor Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo, doctora Munadora Buchaín, Directora General de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, con el permiso de mis compañeros presidentes de Tonatico y de Ocuilan, muchas gracias, con el permiso de los presentes. Quiero primero agradecer al maestro Victorino Barrios y, por supuesto, a la doctora Buchaín por la invitación a esta conferencia magistral de un tema tan importante y, si me lo permiten, la expresión de moda, auditoría forense. La expresión, quiero retomar lo que comentó la doctora Buchaín, que nos vayamos con la idea de hacer una reflexión en este tema, que como servidores públicos, profesionistas, estudiantes y todas las personas que están involucradas en el tema, hagamos conciencia de esta responsabilidad y que los funcionarios públicos que desarrollamos esta función la hagamos siempre apegados a la ley. Porque si no lo hacemos de esta manera, somos susceptibles no solo a una auditoría convencional, sino ahora con este tema a una auditoría forense. De verdad, yo invito a todos los funcionarios que desarrollamos una actividad que lo hagamos apegado a la ley. Es un tema de suma importancia. A las personas involucradas, como lo dije hace un momento, en este tema, estudiantes, profesionistas, servidores públicos, nos vayamos con esa reflexión. Doctora, muchas gracias por este tema tan importante y sin más tema por el momento, les pedí a los presentes se pusieran de pie para hacer clausura de esta conferencia magistral. Siendo las 13:15 del día 16 de julio del presente año, damos por clausurados la conferencia magistral Auditoría Forense. Muchas gracias y buen retorno a sus destinos. Gracias. De esta manera, señoras y señores, concluimos este importante